más y si se pudo haber evitado esta muerte, teniendo en cuenta que si fue una herida mortal o no. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, que tengan buen año a pesar de todas las vicisitudes. No, indudablemente que la muerte, toda muerte de estas características se puede evitar. No la muerte en sí una vez que se desencadenó, sino los hechos que provocaron el deceso de Tomás. Hay cosas en las cuales a nosotros todavía, a pesar del tiempo, de la distancia, de los siglos que han pasado y de los años recientes, donde casos similares han conmovido a la sociedad y parece que no hemos aprendido, parece que todavía seguimos con viejas rencillas de resentimientos y de odios que no se van a terminar nunca, como si fueran en la estructura de los adolescentes, bueno, y en este caso de una patota con alguien adulto que tenía que haber sido un poco la reflexión, un poco el conocer los límites, un poco en saber hasta cuándo se puede llegar ante una provocación o ante un hecho de estas características. Acá me parece que los rencores, aunque vinieran de antes, no se pueden terminar así y tampoco puede alguien ir armado por la vida para hacerle daño al otro ante cualquier situación displacentera o ante cualquier provocación. Esto es lo que se tenía que haber evitado. Una vez que el puntazo, una vez que la herida de arma blanca ingresó al tórax y perjudicó al corazón, se desencadenó una hemorragia que era imposible de parar y bueno, el taponamiento cardíaco, la consecuencia que tuvo final era irreversible. Lo que yo digo es que no hace falta llegar a esto, hay mecanismos previos, hay controles previos que se debieron haber hecho, controles posteriores que se debieron haber hecho, acá hubo mucho tiempo de encono, de violencia previa, de agresiones previas que se tenían que haber evitado y no lo hicieron, o si no lo intentaron hacer no pudieron, sin la presencia de ningún móvil policial ni nada por el estilo que pudiera de alguna manera atemperar un poco toda esta situación, y se la pasaban desde el boliche hasta donde terminó antes que se lo llevaran al hospital. Mucho tiempo pasó sin que ninguna intervención policial se hiciera presente a los efectos de evitar una muerte que sigo insistiendo, de una persona que, según los dichos, era un trabajador, pero bueno, en alguna forma las pandillas, cuando se desatan, hacen cosas que les impiden muchas veces el razonamiento, la cordura o poner el límite de saber que el daño al otro no se tiene que hacer, pero bueno, cuando se desatan en patota todo es imposible. Justamente sobre eso. Todo es saber quién es más sobre eso, activo, Carmelo. quién es más violento. Sí. Terrible. Si uno traza un perfil psicológico social, quizás generacional, ¿qué denota que un joven de apenas 21 años, el que está sindicado como autor material del crimen, salga en la noche del 31 de diciembre con un arma blanca o decida, quizás en el transcurso de la noche y la madrugada, generar un ataque como el que sufriera en este caso Tomás? Bueno, lo que tratábamos de decir de una manera un poco más elíptica, no tan directa, no hay valores, se han perdido la formación, se ha perdido la educación, se ha perdido el afecto, se ha perdido la guía, se ha perdido el espejo donde el cual los adolescentes se tienen que mirar, o al menos buscar a alguien en donde reflejarse. Se ha perdido la educación, se ha perdido la formación integral que tiene que traer aparejado no solo la currícula obligatoria, sino también la práctica de algún deporte o tener alguna iniciativa artística o propia para tener el tiempo más ocio creativo, no ocio violento, no ocio con emociones traumáticas y violentas que lo único que conducen a una sociedad más violenta todavía. Lo que yo digo es que esta gente, estos jóvenes están descreídos, no tienen objetivos, no tienen un objeto, no tienen una propuesta, no tienen una meta, no tienen algo que hacer para ser mejores. Al contrario, se forman en patota precisamente para tratar de ser lo que no deberían ser. Es decir, el ejemplo contrario a lo que debería ser una sociedad que espera de ellos
un reemplazo hacia nosotros, un reemplazo sano, un reemplazo inteligente, un reemplazo para ser mejores que nosotros. Y sin embargo, con estas actitudes, con estas formas, con estas conductas, lo único que hacen es desintegrar a la sociedad de una manera que después, para poder unirla, para poder coaccionarla hacia el lado bueno, nos va a costar muchísimo, y quizás con la educación o la formación sola a esta altura del año, a esta altura del siglo no alcance. Lamentablemente es una sociedad de jóvenes, insisto, mezclado con alguien que no sé qué hace en una patota, porque la patota se entiende, al menos desde la época que lo hizo nuestro director de cine, ¿no? Armando Bova, y cosas que quizás desde esa época sabían que son las patotas o que son los patoteros, sí. Pero que haya una persona adulta entre los jóvenes que no sea capaz, es inentendible, de poder el que tiene que hacer esto, claro, el que tiene que hacer docencia y separar. Pero hablamos de una herida punzocortante en el tórax, directo al corazón. El atacante sabía, tenía conciencia plena de que podía matarlo y que efectivamente lo mató a Tomás. Sí, totalmente. Por el lugar elegido, digo. Claro, sí, coincido plenamente, porque hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Quizás la suerte le jugó adversa al Tomás, porque hay que penetrar en los intercostales. Normalmente a veces uno intenta hacer una puñalada, por decir así, utilizar el arma blanca y le pega en el tórax o en la costilla y no logra el objetivo. Pero acá fue directo, realmente rozó una parte del corazón, la aurícula, que fue, bueno, no se olvide que el corazón es el núcleo donde se recibe y se expulsa la sangre hacia todo el cuerpo, y una vez que uno laceró, tocó con una herida de este tipo, ya después lo demás es imposible de pararlo, si no se hace una atención urgentísima de una emergencia muy rápida, pero igual así todo, hasta que se prepare, llegue al quirófano, le podrían haber dado quizás le podrían haber introducido plasma o sangre, pero no creo que hubiera tenido que salvar tampoco, porque ya cuando los médicos llegaron, el torrente, el taponamiento hacía imposible que el corazón funcionara o cumpliera con sus 4 funciones básicas, y entonces la muerte era inevitable. Pero lo que sí, insisto sobre el particular, más allá de la mala suerte del puntazo o de la suerte que tuvo el agresor, que no sé si buscaba la muerte como objetivo, pero del solo hecho de salir armado, el objetivo no era nada bueno. Y si podía tener un coto de casa o un premio para sí mismo, creo que ese era lo que buscaba. Y bueno, cuanto más violencia es la escalada, la muerte es el límite. Y eso realmente es terrible, pensar que en una sociedad que busca otro tipo de cosas, que busca otro tipo de finalidad, otro tipo de propuesta, tengamos que nosotros, después de haber pasado lo que pasó con el caso anterior también de Báez, tener que ahora hablar de este chico que pasaron 4 años como si nada hubiera pasado. Coincido, Carmelo, y esto refuerza todos los condimentos, detalles que das, que efectivamente el atacante quería herir con gravedad y darle muerte a Tomás. Muchísimas gracias, Carmelo, por el detalle, por la explicación y la docencia. No, le agradezco muchísimo a ustedes, y ojalá que sirva, al menos para al menos replantearnos muchas cosas, y una de estas, que la violencia no conduce a nada. Que así sea. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Que bueno, Dios se